Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. A través de parábolas, metáforas, juegos de palabras y otros recursos, Jesús se manifestó como el comunicador por excelencia. No solo fue mensajero, fue mensaje en sí mismo. Vivimos en la era de la comunicación, con una facilidad extraordinaria para acceder a todo tipo de contenidos, gracias a la revolución tecnológica. ¿Pero sabemos diferenciar la información falsa de la verdadera? Pues hoy nos adentramos en este tema que tanto preocupa hoy día. Hablamos con Daniel Hofkamp, director del medio Protestante Digital, enfocado en el contexto español, y con Joel Foster, director de Evangelical Focus, orientado en el ámbito europeo. Pero antes queremos pedirte que participes en nuestras redes sociales respondiendo a una pregunta. ¿Cómo combates tú la influencia de las noticias falsas? Hola Daniel, hola Joel, bienvenidos. Hola Beni, gracias. Muchas gracias. Esteban, buenos días. Muy buenos días, Beni. Estupendo teneros aquí. Sois los dos periodistas de formación, os dedicáis a esto desde muy jóvenes. ¿Qué es lo que más disfrutáis de esta labor? Cada uno me decís algo así, rápido. Bueno, en mi caso, el poder estar en contacto con tantas personas y conocer tantas historias de primera mano es algo que realmente me gusta y me emociona. Para mí, el poder analizar lo que pasa en la sociedad desde una perspectiva de la fe, pero a la vez desde la profesión, juntar esas dos cosas me encanta. Estupendo, vamos a escucharos ahora. Pues si os parece, nos sentamos y vamos a hablar de la comunicación. No siempre tengo la posibilidad de entrevistar a periodistas, así que hoy nos sentimos un poquito todos dentro del mismo gremio, ¿verdad? Vosotros escribisteis ya hace 5 años el libro Evangélicos en la nueva era de la comunicación. Mi primera pregunta es, Daniel, ¿en qué sentido estamos en una nueva era, una era diferente con respecto a quizá el siglo pasado a nivel comunicativo? Creo que todos notaremos cómo Internet y las tecnologías han cambiado absolutamente todo en nuestro mundo. Y en la comunicación se nota muchísimo. Si pensamos en cómo era el siglo pasado, accedíamos a las noticias a través de los periódicos, de la radio, de la televisión. A partir de que surge Internet empezamos a poder entrar en páginas web y a partir de que empieza YouTube y las redes sociales eso se multiplica muchísimo y ya llegan a nosotros las noticias a través de nuestros dispositivos propios. Es decir, que las noticias ya no solo las tenemos que buscar, sino que ellas incluso nos buscan a nosotros. Esto ha generado un cambio tremendo en todo lo que tiene que ver con la comunicación porque nos ha convertido de simples consumidores a también difusores y también creadores de información. Todos nosotros podemos ser una persona que realmente sea un pequeño medio de comunicación. Y realmente lo has dicho tú, miramos atrás y pensamos que es de hace muchísimo tiempo, pero no ha sido tanto, ¿no? Han sido las últimas 2 décadas un cambio vertiginoso realmente a todos los niveles y comunicativo en especial, que es lo que estamos hablando hoy. Joel, las noticias falsas es uno de los temas más relevantes, ¿no?, en nuestra sociedad hoy. ¿Cómo es posible, qué poder tienen las noticias falsas para realmente convencernos de un modo tan sencillo? Sí, como decía Dani antes, todos somos medios de comunicación, todos podemos comunicar desde nuestra casa con nuestro ordenador y es mucho más fácil que aparezcan noticias falsas, fake news, bulos, gente que tiene intereses para colar alguna información que a lo mejor no es mentira del todo, que es una media verdad, y que puede acabar convenciendo. Yo creo que la generación Z, los más jóvenes, los nacidos a partir del 97 o así, tienen el olfato más desarrollado en cuanto a ver qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Algunos de los que aquí a veces invitáis en el programa de la generación Z, esa generación creo que sabe distinguir porque son nativos digitales. Cuando ellos nacieron, cuando eran chavales ya iban con el smartphone, ¿no? Y ya tienen el código este no escrito de las redes sociales, cómo funcionan. Pero a la vez estamos en un momento en que la inteligencia artificial consigue cambiar totalmente los contenidos. Las fotos ya no sabemos si son realmente una foto de verdad o si es creada con inteligencia artificial. Los vídeos, el llamado deepfake vídeo, puedes ver a Obama o a Trump hablando cosas que realmente no ha dicho, pero en formato vídeo, y eso complica muchísimo. Es decir, ha mejorado la forma en que sabemos consumir y ser críticos, pero ha empeorado la forma en que las noticias o las noticias falsas nos llegan. Es decir, las noticias falsas, y hace 5 años estuviste aquí realmente para hablar también de algunos aspectos de Internet y un día fue las noticias falsas. Pero ha cambiado todo, incluso ha progresado muchísimo, por lo que tú dices, ¿no? La inteligencia artificial. Ahora realmente hay que tener mucho olfato, ¿no? Realmente, pero también hay aspectos que podemos hacer. Daniel, ¿qué consejo nos darías a todos a la hora de intentar verificar si una noticia es falsa o es verdadera?
quizás lo primero sería ver de dónde te ha llegado la noticia, es decir, ver quién es el emisor, cuál es la fuente, ¿no?, que decimos en el argot periodístico, porque las noticias siguen teniendo una persona que las ha creado, que las ha emitido, que las ha difundido. Y esto es un principio que todos deberíamos intentar aplicar. Cuando algo te llega, pues ver quién es el que lo ha enviado, porque eso en un sentido también le puede dar credibilidad o no al mensaje que se nos está dando. Otro criterio sería ver si está apelando a nuestras emociones o está intentando informarnos. Muchas veces la información creada de manera falsa o creada de manera tendenciosa apela primero a nuestras emociones. Y lo hace porque es lo primero que nos salta a la vista o que nos hace reaccionar de manera más visceral. Cuando una noticia quiere buscar esto en nosotros, deberíamos ser un poco más prudentes y pensar por qué. Entonces, sería también otro criterio a aplicar. ¿Está intentando apelar a mis emociones o está intentando informarme intelectualmente de algo que está ocurriendo? Y esto es un criterio que creo que estos dos criterios simplemente, ya aplicándolos, nos puede librar de muchísimas de las noticias falsas que circulan hoy en día. Quizá también influye el ritmo al que van todas las cosas, ¿no? Vamos tan rápido que es casi raro, ¿no?, tomarnos el tiempo para simplemente investigar, ¿no?, si es prudente compartirlo con otros o no, en base a si es veraz o no. ¿Y qué pensáis? ¿Cómo lo estamos haciendo los cristianos en general? Habría muchos matices, pero ¿cómo lo estamos haciendo como pueblo de Dios? ¿Cómo estamos afrontando estos retos? ¿Bien, mal, regular? ¿Qué pensáis? Yo creo que tenemos la tentación, todos, seamos cristianos o no, a buscar cosas que reafirman nuestro punto de vista, nuestra opinión, cómo vemos el mundo. Y creo que como cristianos a veces hemos tenido la tendencia de, cuando encontramos algo que reafirma nuestra fe, enseguida le damos a compartir, ¿no? Lo queremos hacer llegar a otros. Porque tenemos ese deseo de compartir nuestra fe y entonces encontramos una información que puede ser interesante, pero a lo mejor no la hemos chequeado. Y me acuerdo de un caso que investigamos en su momento en Evangelical Focus y en Protestante Digital, un WhatsApp que corría de un médico durante el tiempo del COVID en Italia, cuando empezó la pandemia, un médico que el WhatsApp decía que él se había convertido a la fe gracias a un pastor antiguo, mayor, que estaba en el hospital con COVID y que le habló de la fe. Y eso me llegó a mí de varias personas al móvil, ¿no? Y entonces lo investigué y encontré finalmente que ni el nombre de esa persona era del médico, sino de un político en Rumanía, no en Italia, que la foto estaba cogida de una galería de fotos que había hecho un fotógrafo profesional que no era cristiano y que la historia, cuando contacté con pastores evangélicos en Italia, nadie conocía a esa persona y me decían que no era creíble. Entonces realmente nos habían colado incluso una historia fake cristiana, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir con cuidado en el sentido de recordar que seguimos a aquel que dijo que es la verdad, ¿no? Y ser veraces también, investigar antes de darle al botón de compartir. Por otra parte, chicos, Internet también ha facilitado el que caigamos en una burbuja ideológica. ¿Por qué? Bueno, Internet, a medida que ha ido evolucionando, se ha hecho cada vez más preciso en ajustarse a los intereses de cada persona y de cada individuo y de cada usuario. Y esto lo vemos ahora mismo pues, cuando accedes desde tu móvil a cualquier contenido, a tus redes sociales, son tu perfil y lo que tú estás viendo solo lo estás viendo tú y está específicamente hecho para ti. ¿Por qué? Porque el negocio de las redes sociales y de la mayoría de páginas de Internet consiste en captar nuestra atención y tenernos el mayor tiempo posible para que nos puedan mostrar más anuncios y así se generan más beneficios. Claro, estamos hablando evidentemente de un asunto un poco de oferta y demanda, de comercio, y realmente ese es el valor que está dentro de la industria. Entonces, lo que está haciendo esto es que se generen pequeñas burbujas en torno a nuestro alrededor, que ya no solo son de consumo, sino también ideológicas, porque también las ideas se pueden vender y se pueden comprar. Entonces es muy fácil que, de alguna manera, en cuanto tú empiezas a consumir cierto contenido en Internet, ese se retroalimente y la próxima vez que vuelvas a entrar en tu red social o en el sitio donde tú accedes a las noticias, vuelva a ser muy parecido o vuelva a reafirmar aquello que ya estabas consumiendo, sea veraz o no lo sea. En esto, por supuesto, hay mucha responsabilidad por parte también de las redes sociales y las tecnológicas, pero también como usuarios nosotros, que tenemos de alguna manera que esforzarnos por intentar romper esa burbuja, intentar salir un poco de nuestros márgenes seguros e intentar investigar también, ver otros puntos de vista de aquello que estamos más acostumbrados a ver. Está claro que consultar varias fuentes, ¿no? Esto lo vimos en la carrera universitaria, pero bueno, yo creo que es algo que todo el mundo sabe, ¿no? El chequear
distintas fuentes, incluso de la que no es nuestra ideología favorita, siempre nos puede dar pistas, siempre nos puede aportar otros enfoques, ¿no? Pero estamos hablando de la burbuja ideológica. Yo también os podría decir, o quizá alguien que está viendo el programa podría decir, pero es que eso ha sucedido toda la vida. Es decir, antes también podías simplemente leer un periódico concreto o podrías ver un informativo concreto y hacer caso omiso de todo lo demás. ¿En qué sentido es un riesgo mayor ahora con la tecnología? Yo creo que el riesgo principal es que pensamos que hay más pluralidad. Pensamos que tenemos toda la información a la mano, podemos meter cualquier búsqueda en Google y que nos va a aparecer la verdad sobre eso, ¿no? Han mejorado las redes sociales, o sea, Google, Facebook ponen más arriba la información más veraz, han ido poniendo filtros para intentar controlar, pero aún así estamos en ese, tú lo has dicho bien, tenemos esa tentación de que en lugar de ir a buscar la información, en lugar de meterme en un diario de derechas, otro de izquierdas, otro de esta región y comparar, lo que hacemos es esperar que nos llegue la información. Nos hemos cansado de buscar la información porque hay tanto ahí fuera que preferimos esperar que nos llegue. Y la forma que nos llega, como has dicho, es a través de las redes, que nos van a mostrar lo que es entretenido, lo que es radical, lo que nos va a llevar a clicar. Seguramente no nos van a traer una información equilibrada o veraz que a lo mejor no nos va a llamar tanto la atención, porque al final lo que interesa es el clic para la publicidad de esa red. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y creo que como cristianos podemos ser un modelo de cómo ser críticos. Críticos con la sociedad en general y especialmente con aquellos puntos de vista que se parecen más al nuestro, ¿no? Voy a empezar siendo crítico con los que piensan más como yo, de una forma amable, pero tratando de chequear bien las cosas. Claro, porque podríamos al final acceder a distintos medios, pero cuando accedemos al que no nos gusta tanto, decir, esto es todo un invento, ¿no? Sino lo que tú estás diciendo, realmente ser críticos, realmente incluso con los nuestros, ¿no? Con nuestra ideología favorita, por así decirlo. Vosotros estáis trabajando en medios de comunicación, lo hemos dicho antes, y sois periodistas que trabajáis en medios cristianos y seguís a Jesús. ¿De qué modo estáis buscando vosotros ese compromiso de Jesús con la verdad? ¿De qué modo os impulsa también y cómo lo estáis llevando a cabo esta lucha o contrarrestar un poco las fake news? Bueno, en el caso nuestro como cristianos, los principios básicos del periodismo y los principios del cristianismo realmente son muy parecidos, porque Jesús dijo ser la verdad y buscar la verdad, defender la verdad. Entonces, como periodistas, digamos que no tenemos un conflicto en ese sentido, al contrario, yo creo que el seguir a Jesús potencia nuestra labor como periodistas. Y para nosotros también, por supuesto, como para cualquier persona, es un reto vivir en el mundo de hoy, intentar vivir nuestra fe de una manera coherente. Y buscamos, ¿no?, seguir a Jesús y también presentar a Jesús, porque yo creo que la historia de Jesús, nosotros defendemos que su historia, su realidad, su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, también para nosotros, también para nuestra sociedad. Entonces queremos transmitir esa verdad, ¿no? Y lo hacemos de manera indirecta, en un sentido, al tratar las noticias, al intentar tratarlas como un buen cristiano debería hacer, como Joel ha dicho ahora, ¿no? Aplicando pues esos criterios de verdad, de veracidad, pero también lo queremos hacer transmitiendo la misma historia de Jesús. Es decir, creemos que la historia del Evangelio es una historia buena, es una historia adecuada, es una historia que redime, es una historia que quiere restaurar las cosas y por eso es una buena noticia y por eso creemos que tiene lugar también en los medios de comunicación y lo puede tener. Entonces, en nuestros medios queremos también dar lugar a que las personas puedan conocer lo que Jesús, lo que el Evangelio puede hacer en sus vidas y lo que puede hacer también en nuestras sociedades. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ha sido un privilegio. Dentro de pocas semanas volveremos a hablar, que Dios os bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Antes de marcharnos, queremos animarte a leer la Biblia. Si no tienes una y deseas leerla, queremos regalártela, así que llámanos al teléfono 91-743-4400 y te la enviaremos gratis gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España. Y si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión sorteamos este libro, Evangélicos en la nueva era de la comunicación, un libro de varios autores, entre los que están nuestros invitados de hoy y que nos llega gracias a su generosidad. Así que gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.